Bueno, vamos a ir directamente al grano en este análisis del título cuarto de la Constitución española. Hoy nos toca coger un texto legal que, seamos sinceros, a veces puede parecer bastante denso y transformarlo en un mapa visual clarísimo. Vamos a diseccionar exactamente cómo funciona la sala de máquinas del Estado. Para no perdernos en esta escalada constitucional, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Pasaremos rapidísimo por 6 paradas clave: la doble naturaleza del gobierno, la elección del presidente, las reglas de cese, la curiosa fase del gobierno en funciones, la inmensa maquinaria administrativa y, por último, cómo se controla todo esto. Arrancamos con la primera parada, la doble naturaleza del gobierno, o lo que es lo mismo, la personalidad dividida de nuestro Ejecutivo. Fijémonos en esto porque es vital para entender el sistema. Hablamos de una especie de desdoblamiento de personalidad constitucional. Por un lado tenemos el gobierno político, que diseña las leyes, marca el rumbo y toma las decisiones estratégicas. Y por otro, el gobierno administrativo, que ejecuta esas políticas de forma práctica. Es decir, un mismo ministro es, a la vez, el líder político que da los discursos y el jefe máximo de la administración que firma los papeles. Son literalmente dos caras de la misma moneda, operando bajo leyes totalmente distintas. Y ojo, porque la Constitución es súper estricta sobre quién se sienta en esta mesa de poder. El club es cerradísimo. Solo el presidente, los vicepresidentes, si es que existen en ese momento, y los ministros. Ya está. No hay sillas para asesores ni para secretarios de Estado en lo que al concepto estricto de gobierno se refiere. La puerta está completamente blindada para el resto. Pasamos a la segunda parada, el proceso de investidura. Vamos a ver cómo se elige al director de toda esta orquesta en el Parlamento. En este juego parlamentario de altísima tensión, el Senado se queda mirando desde la barrera. El Congreso de los Diputados tiene la exclusividad total. Todo arranca con la propuesta del rey. Luego el candidato necesita una mayoría absoluta, que significa conseguir 176 escaños o más a la primera. Si no llega a esa cifra, que es lo más habitual últimamente, toca esperar 48 horas de auténtico infarto. En esa segunda votación la barrera baja y ya solo hace falta mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Pero, claro, ¿qué pasa si hay un bloqueo total y nadie cede? Pues que, desde esa primera votación fallida, se activa un reloj de arena invisible e implacable. 2 meses exactos. Si el contador llega a cero y nadie ha logrado conseguir la confianza de la Cámara, se acabó. El rey tiene la obligación de disolver las Cortes automáticamente y vamos de cabeza a una repetición electoral. Ahora bien, si el candidato sobrevive a todo ese estrés y consigue ser investido presidente, automáticamente gana un superpoder exclusivo. Él, y solamente él, decide quién entra y quién sale de su gabinete. El rey se limita a nombrar formalmente a los ministros que el presidente le pone sobre la mesa. Es un diseño donde el presidente manda de forma absoluta sobre su equipo. Tercera parada. Reglas, responsabilidad y cese. Porque una vez instalados en el poder, los gobernantes no tienen un cheque en blanco. Existen límites muy serios. Lo cual plantea una de esas preguntas de examen que resultan fascinantes. Si el presidente o un ministro cometen un delito gravísimo, como puede ser la traición, ¿quién tiene autoridad real para juzgarles? Evidentemente no puede ser en un juzgado de primera instancia. Pues bien, todo este peso recae exclusivamente en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y si hablamos de traición contra la seguridad del Estado, no es nada fácil iniciar el proceso. Hace falta que lo apruebe el Congreso por mayoría absoluta, y además en una sesión secreta. Un detalle importantísimo, en estos casos extremos, la prerrogativa de gracia del rey queda 100% desactivada. No hay indulto que valga. Pero volviendo a la normalidad democrática, el ciclo de vida de un gobierno llega a su fin, inevitablemente, por 4 motivos muy concretos. Tras celebrar elecciones generales, por una pérdida de confianza del Parlamento o por la dimisión o el fallecimiento del presidente. Cualquiera de estas vías obliga a empezar todo el proceso de cero. Y aquí entra nuestra cuarta parada, la fase fantasma. Eso que en las noticias escuchamos constantemente como el gobierno en funciones. A ver, es crucial desatascar una confusión súper común que ocurre cuando termina una legislatura. Por un lado, tenemos al gobierno cesante, que se queda en funciones, manteniendo vivo el poder ejecutivo para que nadie apague la luz. Y por el otro lado está la Diputación Permanente, que es el retén de guardia del poder legislativo para que el Parlamento nunca se quede vacío. Son 2 equipos de emergencia vitales, pero totalmente diferentes. Eso sí, este gobierno en funciones está legalmente atado de pies y manos. Su única misión es el despacho ordinario de los asuntos, es decir, gestionar el día a día para evitar un colapso en el Estado. Tienen prohibidísimo hacer grandes movimientos políticos, nada de disolver las Cortes, 0 referéndums y ni hablar de aprobar unos nuevos presupuestos generales. Solo pueden dar grandes pasos si ocurre una emergencia nacional de fuerza mayor. Llegamos a la quinta parada, el motor inmortal de nuestro Estado.
Vamos a diseccionar la maquinaria administrativa. Los gobiernos políticos nacen y mueren continuamente, pero la administración es eterna y funciona basándose en estos 5 principios intocables del artículo 103. Básicamente, garantizan que los millones de funcionarios que han conseguido su plaza por mérito y capacidad, no por enchufes, trabajen sirviendo a los intereses de todos de forma objetiva, gobierne quien gobierne. Un engranaje imprescindible de esta inmensa máquina son las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y cuidado, no hay que confundirlas con las Fuerzas Armadas, que defienden la soberanía exterior. Estas fuerzas civiles operan bajo leyes orgánicas muy específicas dentro de nuestras fronteras, con un objetivo muy claro: proteger el libre ejercicio de nuestros derechos y hacer que la vida diaria sea segura. Y por fin nuestra sexta y última parada: control y consulta. Vamos a ver quiénes son los guardianes que vigilan todo este sistema. Para evitar que este inmenso leviatán administrativo opere sin límites, existen unos perros guardianes de primer nivel. Por una parte, los tribunales contencioso-administrativos, que revisan con lupa que cada reglamento del gobierno cumpla estrictamente la ley. Y por otra, el Consejo de Estado, que actúa como el sabio de la tribu, un órgano supremo que emite informes técnicos indispensables antes de que el gobierno dé pasos legales complicados. Pero claro, ¿qué ocurre en el mundo real cuando esta enorme maquinaria mete la pata? Si el propio Estado daña propiedades o derechos ciudadanos, ¿quién paga los platos rotos? Ahí es donde entra en juego el artículo 106, ofreciendo una de las mayores garantías que existan frente al poder público: la responsabilidad patrimonial. En resumen, si un servicio público funciona mal, o incluso si funciona bien pero causa un perjuicio colateral injusto, el Estado tiene la obligación legal y económica de indemnizar esos daños. Es un escudo protector brutal para el día a día, siempre y cuando no hablemos de un caso de fuerza mayor imprevisible. Tras hacer este mapeo completo, desde la tensión del proceso de investidura hasta el escudo protector de la responsabilidad administrativa, nos queda flotando una reflexión sumamente interesante. Todas estas reglas, diseñadas hace décadas, han demostrado ser increíblemente robustas, pero ¿tienen la flexibilidad necesaria para aguantar la velocidad frenética y los complejos bloqueos de las crisis políticas de hoy en día? Es un dilema fascinante para dejar asimilando. Nos vemos en el próximo análisis.